Bueno, la historia jamás contada sobre uno de los crímenes políticos más crueles, la trama detrás del atentado de los vinos envenenados, el ataque final de Ruperto Long. Este es el libro que tengo acá. ¿Cuántos libros van? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Todo bien? Un gusto, un placer de estar acá. ¿Cuántos libros van? Bueno, así con, digamos, desde que comencé a escribir de forma más intensa, este es el sexto, ¿no? Que han salido todos con la editorial Penguin. Antes había escrito uno o dos, un poco más en forma de pruebas, pero estos son, y esta es, sí, es un poco la cuarta novela que escribo de estos 6 libros. Se llama el género que viene a ser novela histórica. Es novela histórica, es decir, si bien los personajes son personajes reales que existieron, que los conocí, yo mismo participaba de muchos de esos hechos, en realidad cuando uno recrea esa historia y se mete en todos los detalles y recrea los diálogos y lo que había atrás, digamos, de los hechos más visibles, bueno, evidentemente uno va novelando la historia, le está dando una vida, la está reconstruyendo, porque el objetivo en definitiva es que el lector se sienta como parte de esa historia, se ponga en los zapatos de los personajes, lo viva, se emocione, se alegre, se entristezca, ¿no? Entonces, eso es, sí, un género de novela. Truman Capote le llamó novela de no ficción, pero es una contradicción, en realidad no deja de ser una novela, ¿no? Está bien, expliquémosle a la gente que de pronto ahí no conoce los personajes, a quiénes estamos viendo a Michelini, a Wilson, a la mamá de Heber, ¿no? Del ministro Heber. Seguro, porque el libro, digamos, un poco lo que a mí me motivó a introducirme es ese misterio de los vinos envenenados. Un día, hace 45 años este año, fueron dejadas 3 botellas en la casa de Luis Alberto Lacalle y Julia Pou. Con los cartelitos, ¿no? Con 3 cartelitos que estaban destinadas. Una a Carlos Julio Pereira, otra a Mario Heber, otra al propio Luis Alberto Lacalle. Los otros 2, más Dardo Ortiz, integraban lo que era el triunvirato, ¿no? Un poco la dirección clandestina del Partido Nacional. Y el objetivo, evidentemente, era descabezar eso. Esas botellas dieron vueltas esos días Supuestamente le fue llegando a los destinatarios. Le llegaron a los destinatarios, es decir, las 3 quedaron allí. No tenían remitente alguno. O sea, no, tenían misteriosa. una sigla MDN que en principio no quería decir nada, pero sí decía una cosa: para celebrar el 31 de agosto a mediodía el nacimiento de la nueva patria. ¿Y qué había el 31 de agosto? Una reunión del COSENA, presidida por el comandante en jefe del ejército, Gregorio Álvarez, que ya había asumido en aquel momento, y en esa reunión se decía que podían pasar cosas, hechos, tanto que fue cubierta casi en directo por las radios, ¿no? Es decir, estaban todos los cronistas esperando la salida. Estamos hablando del año... Estamos hablando del 31 de agosto del año 78. Ese día se suponía que iban a pasar cosas. Al final se va el día y a última hora sale un pequeño comunicado que hay un aumento del 10% para los funcionarios de no sé dónde, una cosa totalmente irrelevante. La gente sospechó que capaz que algo que podía tener que ver con el fin de... Exacto. Es decir, con el fin de la dictadura o un recomienzo de un nuevo ciclo para ir a la democracia. Exacto, no era tan raro el regalar una botella, un correligionario, lo que sea, es decir, una cosa relativamente común. En este caso era raro el hecho de que no estaba identificado el que los había enviado, y el motivo era también un poco extraño, pero bueno, podía ser para celebrar ese hecho, de modo que las tres familias en algún momento consideraron, una de ellas lo llega a abrir, pero al final no lo toma, otra lo pospone para el día 5 a la noche, porque ese día era el cumpleaños de la esposa de Carlos Julio, de Rosita, pero ese día a mediodía
alguien que lo abre y lo prueba. Que es la Apenas mamá lo prueba. bueno, que es una historia que se sabe, digamos, el final. Heber, seguro, que es Cecilia Fontana, digamos, en realidad es Heber, que todos le decían Cecil, que era desde niña era la forma que la llamaban, y ella lo prueba, apenas un sorbo, bueno, y fallece. Y enseguida... ¿De manera letal fue? Sí, fue una cuestión de minutos. De minutos. Y ahí... Había una sola persona con ella, que era la especie de cocinera, pero que a esa altura eran amigas, porque se cuidaban recíprocamente, que se llamaba Yolanda. Yo hablé con ella, por supuesto, y me relató esos últimos minutos, y sí, efectivamente, fue una cuestión de minutos. Y fue apenas un sorbo, ¿no? Porque ella iba a esperar a Mario Heber, que venía más tarde, pero esta señora había hecho una tarta, son las vueltas de la vida, ¿no? Era una especie de ruleta rusa. ¿Qué veneno tenía? Sí, Fosdring. Sí, que es un veneno pero en una dosis brutal, ¿no? Perdón, ¿y cómo fue? Abrieron la tarta, estaban haciendo la tarta y... Seguro, y entonces dice, bueno, vamos a probarlo, y ella le dice, bueno, pero ¿le parece esto? Porque este vino no sabemos ni de quién es, bueno, pero mientras que esperamos a Mario que venga, un traguito, bueno, un traguito. Entonces se sirve para probarlo. Nada más, pero bastó ese sorbo, no llegó no es que haya tomado una copa, ni media copa, ni nada, o sea, la dosis letal era terrible. Y en medio de la tragedia, ¿tenemos idea de cómo hicieron para avisarle a los otros? Porque en aquella época no había celular, no había nada. Sí, por supuesto, eso está todo relatado allí con detalles, un poco minuto a minuto, y la previa, porque como dije, hubo una familia que lo abrió, el vino, y lo abrió porque yo estos días, ahora el sábado estuve en Cerro Colorado, en la Feria del Libro de Cerro Colorado. Justamente había ido Luis Alberto Lacalle a Cerro Colorado con la madre, y desde allá regresó, y cuando regresa le dice, bueno, acá dice Julita, lo que te esperamos con un mondongo. Qué bueno, dice, ¿y por qué mondongo? Y porque a Luisito, que tenía 6 años en ese momento, que quiere comer mondongo. Es el plato que más le encanta. Bueno, saben quién es Luisito, obviamente, ¿no? El actual presidente. El actual presidente. Entonces hace mondongo, y él dice la frase esa que quedó siempre, bueno, pero mondongo sin vino no es mondongo. Y el único vino que había en la casa era ese. Pero tampoco les cuento cómo... Vamos a aprender más leyendo el libro, obviamente, y la idea es que la gente lo adquiera, ¿no? Que ya están en todas las librerías. Ahora, acá dice, la trama de la muerte de Cecilia Heber y otros crímenes políticos que conmovieron el mundo 1975 y 1978. Exacto. Podemos decir que 78 es el final de esta historia, digamos. ¿Qué pasó entre el 75 y 78? ¿De qué estamos hablando? Seguro, eso es muy importante. Yo cuando me sumerjo en esta historia, ¿qué hay atrás? Porque ¿por qué sucede? Porque ¿quién y por qué? ¿Cómo se toma la decisión de envenenar en un método medieval, feroz, en Uruguay, a toda la dirección de un partido político? Es una cosa que uno empieza. Entonces, eso, en la medida que uno va viendo, ve que ya no es un hecho aislado, ¿no? Sino que son una serie de hechos que se van dando y que comienzan a darse en forma más notoria, no quiere decir que ya no hubiera habido otros conatos, pero más notoria a partir de finales del año 75. Ahí hay un par de hechos que implican el comienzo de la persecución, un cambio totalmente de situación. Ya, por supuesto, en el año 72 había terminado todo el tema de los tupamaros y la lucha armada, de modo que ese modo quedó de atrás. Luego vino un tema en la dictadura de evitar de que hubiera reacciones a nivel sindical, a nivel estudiantil, a nivel de los propios partidos políticos. Pero a partir de cierto momento empieza la búsqueda de la eliminación de las figuras más notorias y más visibles. Estamos hablando, ¿qué año fue lo de Toba? Bueno, y ahí arranco, porque en el año 75, primero hay un aviso a Wilson Ferreira de que lo van a... Y se va a Perú. Se salvó por 2 minutos. Bueno, no, sí, se salvó por unas horas quizás. Después fue peor todavía, pero entonces se va a Perú, vuelve, y en noviembre del 75... hay una resolución, que está allí la copia del gobierno uruguayo, que comunica a Argentina, incluyendo a la Policía Federal Argentina,
de que son retirados los pasaportes de 3 ciudadanos. En su orden, en la misma resolución, Wilson Ferreira, Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz. Noviembre del 75. Es claramente un aviso muy notorio de lo que va a En mayo del venir 76 después. fue... Exactamente, en mayo del 76. El crimen de dos y la de los escapada dos, casual. y Rosario Rosario Barredo, perdón, y William Whitelaw. Eso es el 18 de mayo. ¿Por qué no entra, o no sé, cuál es su posición personal, si formaría parte, por ejemplo, de las marchas del 20 de mayo, este crimen de Cecilia Heber? Es también un crimen originado por los mismos, Pero porque mismos no forma fenómenos. parte, ¿no? Por pregunto. supuesto, sí. Es que es un poco curioso, porque este crimen ha quedado como en un como perfil más bajo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Mientras que los otros hechos fueron muy notorios, de lo de Gutiérrez Ruiz y Michelini y las otras dos personas, Barredo y Whitelaw, hablamos frecuentemente, incluso de que Wilson también se salvó en esa misma noche, y después de nuevo, 2 días o 3 días después, se salva milagrosamente y termina exiliado en Europa, donde también, y está relatado acá, es perseguido. De este tema siempre quedó como más opacado. Yo no tengo ninguna explicación, no puedo creer que esto fuera ningún efecto, ninguna razón deliberada, pero sí estoy de acuerdo que hay que ponerlo y verlo a la luz, porque fue un hecho también de enorme gravedad y que yo diría, un poco por cómo se dieron las cosas, que en el momento que llega, unos años después, es como que termina de hastiar, yo diría, al pueblo uruguayo, que por supuesto ya se iba volcando gradualmente cada vez más en contra de la dictadura, pero eso ya es como que superó un poco lo imaginable. En Uruguay pueden pasar estas cosas, puede asesinar con vinos envenenados a personas, bueno, a otros seres humanos, a esta mujer maravillosa, dicho sea paso, una mujer muy querida, muy respetada. Bueno, en fin, yo creo que tuvo un efecto muy importante y la gente, de hecho, se manifestó mucho después de haber sucedido. Iván. Sí, esto es opinión, ¿no? Sí. Opinión. Escucho al ingeniero y pienso, fue lo primero que pensé, no se necesitaría o no se necesita ser integrante del Partido Nacional, esa es mi filosofía, para sentir profundamente ese dolor. Pero eso lo extrapolo a todo. Eso es lo primero. A mí me duele profundamente este hecho y es más, estoy muy atento porque el propio ministro Luis Alberto Heber habló en un inicio de seguir intentando investigar qué pasó con esto, ¿no? Pero no me quiero extender. Al relato que hace el ingeniero, que es tal cual, por nobleza y justeza histórica, no podría prescindir, y hablamos del 75, el octubre del 75, el operativo 300 Carlos, operativo de la inteligencia militar, ¿qué era el operativo 300 Carlos? La detención, la tortura y privación de libertad y muerte de 300, eufemismo, Carlitos Marx. Básicamente, cuadros del Partido Comunista ya en la clandestinidad. Ahí podría decir mis dos padres, por ejemplo, para hablar muy de entrecasa. El operativo era secuestrarlos, torturarlos y después desaparecerlos. Sí. La hipótesis de trabajo era esa. Hablo concreto de mi casa para no payar de otro. Mi padre apareció destrozado a los 2 meses en el kilómetro 14, comunista, de aquel Partido Comunista, y mi madre, 9 meses en la tortura, apareció en el cuartel La Paloma en el Cerro. Quiero decir, porque es notorio lo que cuenta el ingeniero, pero tenemos que en la narración histórica, ¿por qué ocurrió esta cosa tan brutal? Muy especialmente, no estoy en el Partido Comunista, pero hay que ser honesto intelectualmente, que las cárceles se llenaron de comunistas, de izquierdistas y de otras fuerzas en las que estuvimos todos contra la dictadura. No, eso uno. Y lo otro es que yo siempre pienso, formo parte ahora de una familia judía, siempre pienso, Sergio me va a entender, y yo digo, el 20 de mayo tendría que estar acá toda la colectividad judía. No precisás haber tenido un desaparecido, o sea, y el 20 de mayo debiéramos estar todos los que valoramos la paz, la democracia, el diálogo,
no hay que invitar a nadie. Y no es una marcha cooptada, va el que quiera. Hoy le preguntas a la mayoría de los jóvenes y van a la marcha del 20 de mayo y algunos ni saben ni siquiera mucho por qué. Pero es una causa que la sienten. Esto no es imputable, no estoy criticando a las nuevas generaciones. Cada vez hay más jóvenes el 20 de mayo. Quiero decir, yo quisiera ver, lo digo desde mi lugar, Vos decís que cuando a todas las fuerzas... el día del holocausto van todo el Frente Amplio va al homenaje. No, y me parece mal. Está. Esa es mi opinión, Sergio. No, digo por las dudas. No, y me parece mal. Y cuando hubo, y bien lo sabes porque ahí creo que nos conocimos, el que leyó un poema frente a todo el homenaje por el holocausto es el señor que habla. Así que yo cuando hablo de la colectividad... Vámonos a mezclar porque yo no me hago cargo, porque tenemos una tendencia pero déjeme, pero a que, es mi opinión. a que cada uno... No, pero no es así, porque cada uno piensa lo que quiere. Es tu opinión, pero vos en tu opinión estás involucrando a gente. Pero déjame involucrar lo que yo quiero involucrar. Pero también, pero si yo digo que todos los hinchas Nacional tienen que hinchar por Peñarol la final de la Copa Libertadores de América, me van a decir, ¿y por qué? Bueno, pero eso es capaz que no tienen ganas. Es una conclusión. Y está bien y si no tienen ganas. Pero entonces no es tu opinión, pero involucras a un colectivo. Y yo quiero involucrar en mi voluntad. Parece que no responde. Bueno, pero está bien, Sergio, pero yo quiero involucrar. Okay. Ojalá todos los nacionalistas que sienten la democracia, estén ese día. Ojalá todos los ballistas. Pero no pasa. Ojalá bueno, no pasa. Acabamos de preguntarle. Van igual decenas de miles de personas. No es una secta que marcha el 20 de mayo. Pero el Bambino acaba de preguntarle al ingeniero por qué no está este asesinato de la mamá de Heber, de Cecilia, en los 20 incluido de dentro de la marcha. Y no hay una explicación tampoco. No hay gente tan generosa que anda llamando a todo el mundo. No creamos que hay... Yo hablo de mí, Sergio. No, hablas de vos sos el más bueno del mundo. Los problemas son los otros. No. Los que vos querés. Yo lo siento de verdad. No preciso ser no, yo sé que sí. Blanco de verdad. Pero me duele en el alma. Yo ya lo sé, eso no tengo duda. Pero lo que pasa es que hay gente que no es como vos. Y tenemos quiero agregar algo. Si bien el libro está centrado, digamos, la mayor extensión en este hecho que transcurre el de los vinos envenenados, pero también arranca, como decía, desde finales del año 75, y hay una serie de hechos, los más notorios, también incluye otros que yo creo que complementan la historia. Por ejemplo, allí hay un relato bastante detallado de cómo funcionaba Orleti, por ejemplo, en Argentina. Automotoras Orleti, ¿no? Que funcionó durante el año 76, durante unos meses del año 76. Y en parte el hecho por el cual deja de funcionar es porque en ese momento el régimen uruguayo idea un hecho insólito, que es lo del chalet Susi, como se conoció, que es el detener una serie de militantes en Argentina, básicamente del PVP, trasladarlos al Uruguay y en Uruguay recrear como que era una columna que había ingresado al Uruguay, que había sido detenida en el chalet Susi de ahí de Sangrila, precisamente. Tal cual. Y bueno, a raíz de que quienes aparecen en la televisión y todo eso al final tienen que ser detenidos, pero de alguna forma no son asesinados, e incluso uno de ellos se libera, que es Rodríguez Larreta, justamente un periodista que en realidad estaba por azar allí porque era padre de una persona del PVP detenida. Bueno, entonces esa persona termina revelando lo de Orleti. Entonces yo relato esos otros hechos que también van sucediendo. También cuando se refiere a los 4 objetivos Teseo, que fija ya en las postrimerías de la Operación Cóndor, del Plan Cóndor, como se llame, se fijan los objetivos, los 4 objetivos que Uruguay fija en el Plan Teseo son Wilson Ferreira Aldunate, cuyo detalle de lo que sucede está acá narrado, pero también se menciona otros casos. Los otros casos eran Hugo Cores y 2 dirigentes que estaban en París y 2 dirigentes de Amnistía Internacional, Eddie Kaufman y Salzberger. Eso está también nombrado, o sea, también se nombra el episodio en el cual se salva milagrosamente Brizola, salvado el líder brasileño. El líder brasileño, salvado por el secretario político de la Embajada de Estados Unidos, por John Yule, que ya había pegado el cambio a Estados Unidos. Bueno, eso estamos hablando ya del año
el 77, ya con el gobierno de Carter, etc. O sea, se nombran una serie de otros hechos. Obviamente, como en todo relato, uno estriba en aquellos que pueden tener mayor fuerza dramática o que pueden tener mayor difusión y que son estos que mencionaba. Pero yo traté, dentro de lo posible, dentro de lo que se pueda abordar en una obra literaria, un conjunto mayor de hechos, no quedarme estrictamente con esto, sino varios que transcurrían al mismo tiempo. Ruperto, si tenés dentro de esta profundización que has hecho de la historia y demás, ¿hay algún dato que pudiera llegar a servirle a la justicia en el libro para poder esclarecer algo? O, si no lo hay, ¿qué has descubierto vos desde el punto de vista de la información, aunque no sea para la justicia, que vos digas, esto me sorprendió? Porque todos de alguna manera conocemos la historia, pero quien profundiza le aparecen descubrimientos. Las búsquedas de la justicia están en pleno curso en este momento, aunque parezca mentira, 45 años después, ¿no? Y por supuesto que hablé con el fiscal, con la jueza y accedí al expediente judicial dentro de las limitaciones que tiene, porque es una causa que está abierta, obviamente. Claro. Ahora, yendo a lo otro, a lo que está atrás, ahí sí, yo creo que hay una serie de cosas que están aportadas aquí en el libro de cómo se daba, y eso era básicamente el enfrentamiento muy fuerte entre dos fracciones de la cúpula militar. Ese es a mi juicio y al juicio de muchas personas con las que he podido hablar, un poco el desencadenante de este tema. Eso se inicia el 1 de febrero del 78, cuando asume Gregorio Álvarez como comandante en jefe. Entonces, la fracción del ejército que hasta ese momento había comandado, en determinado momento queda sin la comandancia en jefe del ejército. Pero sucede que esta fracción del ejército era la que había, que se llamaban los leales, los de la primera hora, eran los que habían instaurado en gran medida la dictadura y los que habían cometido la mayor parte de los violaciones, atropellos de los derechos humanos, etc. ¿Y qué pasa? Cuando Gregorio Álvarez asume, parece muy claro que el objetivo de él es llegar a la presidencia de la República, no a la comandancia de jefes, ese es un punto intermedio, digamos, es decir, llegar a la comandancia. Y para llegar, él pretende hacerlo a través de elecciones, que son las que están en el plan básico, y que luego en la Constitución que se plebiscita, en la cual la ciudadanía se supone que va a votar el Parlamento, pero no va a votar el presidente, porque va a haber candidato único. Entonces, para lograr ese consenso, empieza a buscar diálogos con los partidos políticos y también diálogos con la Embajada de Estados Unidos, con las cuales se había roto totalmente las relaciones a raíz de del cese de la ayuda militar y, digamos, la posición de Carter y todos sus... Entonces, tiene esas reuniones y en esas reuniones pasan varias cosas muy delicadas, digamos, ¿no? O muy importantes. Una de ellas es que se maneja, Estados Unidos lo llega a firmar, hay un memorándum de Brzezinski, para los que lo recuerden, figura clave en aquel momento, que dice Uruguay va a entregar nombres de violadores de derechos humanos, lo dice por escrito, ellos lo están esperando. Quizá fuera demasiado optimista esa presunción, pero eran cosas que se manejaban. ¿Y quiénes eran esos nombres? Eran los nombres de esa otra fracción del ejército. Entonces, el enfrentamiento estalla con la aparición de una publicación clandestina llamada El Talero, que se edita en una dependencia militar y con recursos militares de ese momento. Eso fue probado por el propio ejército en el momento que se destapa esa maniobra. ¿Y qué dice ese talero, del cual hay transcriptos, hay varios? ¿Cómo, son críticas a Gregorio Álvarez, al comandante? No, lo acusan de traidor. Dice, la gran traición está en marcha. Lo acusan de negociados económicos, lo acusan de entregar nombres de los leales, de los de la primera hora, para hacer demandadero de la Embajada de Estados Unidos. No lo acusan de cosas pequeñas, un número, dos números.
3 llegan a salir hasta que es descubierta la maniobra y son detenidos. Y bueno, todo eso está relatado con más detalle y hay incluso hechos fuera totalmente de esto que van más allá, más allá. Entonces, estamos en este hecho que motiva el libro, transcurre en el medio de una situación de enorme complejidad y tensión. No sé si Jorge Robinski quiere agregar algo y me gustaría que participe. Daría para horas, porque está tocando un tema que no es un tema del Partido Nacional, es un tema de nuestro país, es de los uruguayos, que ha estado presente últimamente. Yo he tenido la suerte de tener entre gente que quiero muchísimo al Partido Nacional, entiendo esto, pero quiero hacer... Ruperto, usted se ha volcado a la novela, entonces yo tengo que respetar la novela, ¿no? Y ahora empezaron a agregarse hechos históricos que algunos ignoran, ¿no? El presidente Jimmy Carter inicia un viraje, sin lugar a dudas. Pero en esa situación, en ese viraje juega un papel muy importante Wilson Ferreira Donate y el hijo de Wilson Ferreira. Entonces, en esto de que queremos olvidar, es bueno a veces recordar. Y voy a decir algo, y solo me voy a limitar a esto, ¿no? Es convergencia democrática. Fue algo que si lo digo ahora me expulsan del país, pero fue una realidad, donde Wilson jugó un papel muy importante en el exilio. Y Juan Raúl también, no importa dónde están, Wilson se fue, Juan Raúl está en el frente, forman parte de la realidad política. Pero Ruperto me obligó, a través de la novela, ahora voy a tener que leer obligado, me obligó a recordar algo que ni Iván se acuerda, Pero bueno, son cosas de viejo, lo reconozco. Son cosas de... La vida transcurre por otro camino, que es que Uruguay es un país avanzado desde el punto de vista democrático, que sus bases están en toda la estructura política y social de nuestro país. Atando eso que dice Jorge, yo me quedé impresionado, porque entre lo que le contaba de los papás, Iván, que lo sumo a lo que hablábamos del procesamiento a los 15 años, ¿no? Más lo que se habla en este libro, la sensación que yo tuve cuando fui a ver el documental del hijo del Toba, de Toba, sí, del hijo, ¿quién lo hizo? El nieto de Carlos Julio, ¿cómo es la nieta? De Carlos Julio Pereira, el documental sobre la historia del Toba, ¿no? Sí. Y todo eso. Yo me quedé, en todas las situaciones pienso lo mismo. ¿Esto pasaba en Uruguay? Porque es la frase que hoy digo. Esto podía pasar, porque eran todas cosas. En Uruguay podían procesar a un chico de 15 años, podían hacerle lo que le hicieron a tantos, entre ellos a los padres de Iván, como contaba de ellos. Podían mandarle un vino a alguien de un partido político. Te adelanto algo. Podrían ir a mandar buscar y asesinar de la forma que asesinaron te adelanto algo, al Toba y a Michelini, y se salvó Wilson por un poquito así. Mira, pasaba eso en Uruguay. Nos está mirando Esteban Perroni, quien me adelanta. Que eso nos transforma en un país como cualquier otro también, porque nosotros nos creíamos que esas cosas en Uruguay no pasaban. Pasan allá, pasan acá, acá no nos van a pasar. No iban a pasar. Y pasaban. Me dice Esteban Perroni, yo el 31 de agosto voy a hacer una columna donde voy a contar todo. El autor intelectual fue Gregorio Álvarez, y se lo encomendó a Castiglioni y Campos Hermida. El caso lo tiene Perciavale y la denuncia la presentó Heber en diciembre del 19. El 31 de agosto acá va a contar todo. Lo que decías, Sergio, es verdad, nosotros creíamos, y los que estábamos en esa época, creíamos que en el Uruguay eso no podía pasar. Más, cuando ya era inevitable, pensamos, va a pasar, puede pasar, pero va a durar muy poco. Había mucha gente, el propio Gutiérrez Ruiz era un optimista, le parecía que en unos meses, aquello del año que viene en Jerusalén, a él le parecía el año que viene estamos allá de vuelta en Montevideo y en Uruguay. O sea, era así. Entonces, bueno, pudo pasar. Yo creo que los pueblos que olvidan lo que vivieron están condenados a revivirlo. Entonces, yo creo que todo esto sirve también para que valoremos la democracia, valoremos que todas las fuerzas
políticas democráticas que no tuvieron nada que ver, o pueden haber cometido errores circunstanciales, pero no tuvieron nada que ver en la gestación del tema, fuimos víctimas, fueron víctimas los partidos fundacionales, fueron víctimas los partidos del Frente Amplio, perdimos eso que valorábamos tanto. Bueno, tratemos de que no nos pase nunca más. El ataque final de Ruperto Long, la trama de la muerte de Cecilia Heber y otros crímenes políticos como vieron el mundo, 1975-1978, y bueno, está ahí, está a la venta un nuevo libro con cosas muy interesantes de lo que llamamos entonces novela histórica. Sí, yo aclaro que siempre, en la medida de lo posible, de que tenga el conocimiento suficiente, respeto absolutamente los hechos históricos, ¿no? Nunca, no, digo porque hay a veces hay algunos colegas que entienden que la libertad llega a que uno puede hasta alterar. No, para mí esos son datos de la realidad que deben ser respetados. Lo que es verdad que luego hay diálogos, hay escenas que uno reconstruye, que uno no estaba. Hay que ficcionarlas, claro. Me ha pasado con hechos, recién nombraba Rowinsky los hechos en Buenos Aires, que fueron aquí enfrente, hablando con gente que participó, porque relato todo lo que sucede hasta la salida, la comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos, esa sesión que termina con el voto del cese de la ayuda militar de Uruguay. Uno habla con quienes participaron y más de uno dan versiones un poco diferentes. Entonces ahí es donde entra la labor del que relata, de asumir una responsabilidad y decir, bueno, sí, esto es lo que me parece más verosímil, más creíble. Gracias, ingeniero. Hay mucha gente que dice, yo me acuerdo del ingeniero Ruperto Long porque era presidente del auto. Ahora también. Ahora también. Es una cosa de loco. Yo tengo un gran aprecio por Ruperto Long de siempre, porque él fue quien me ofreció el LATU. Y se acuerda porque siempre ¿Para qué? ¿Para casarse? No, me ofreció el LATU, me dijo, yo te ofrezco el salón de actos del LATU. ¿Para qué? Para la presentación de mi primer libro sobre consorcios de exportación. Consorcios de exportación. Y recuerdo que fue ahí al ministro. final? Sí, claro, fue ahí y con muy grato, y además, inclusive siendo senador, tiene su proyecto de ley en el cual tuve oportunidad de participar, la personería jurídica de los consorcios de exportación. Recuerdo, Eugenio Xavier de Melo, trabajamos con eso, porque Ruperto es un inquieto. Y es ley, es ley hoy. Y hoy es ley, sí, exacto, así que un gran gusto de verlo nuevamente. Sí, nos seguimos con esa pasión por la tecnología también. Me quedo pensando. No la hemos perdido. Teniendo un escritor, porque está bien que también ya es escritor a esta altura, ¿no? Por supuesto. Un escritor, y teniendo algunas historias acá, como por ejemplo la de la familia de Podemos hacerla libro algún día. La dejo ahí. No quiero después, si se vende mucho, no quiero tampoco. La dejo ahí. Ya está hecha obra de teatro. ¿Sí? Harto premiada, perdón. Perdóneme, discúlpeme. 2011. Discúlpeme mi ignorancia. Bueno, hay que pasarla a libro. Hay que pasarla a libro. Gracias. Pero podemos combinar. ¿Cómo no? Vamos a hablar ahora. Porque no es lo mismo atrás de cámaras. Claro que no. Claro que no. Gracias, ingeniero. El placer es mío.